Escuela Bíblica. Es un gusto que estés compartiendo con nosotros el día de hoy el estudio de la Palabra de Dios. Es un gusto que estés compartiendo semana tras semana, estudiando la Palabra del Señor. El día de hoy nos toca estudiar el libro de Hechos, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el capítulo 21, 17. Bueno, vamos a dividir en dos partes. La primera parte es el día de hoy y la siguiente va a ser la próxima semana. Entonces, hoy estudiaremos Hechos 20, del 1 al 38, y el título del día de hoy es Más acerca de Éfeso, ¿no? Pablo está predicando la palabra, está en el tercer viaje misionero, ya está recorriendo todo Macedonia, toda Grecia, predicando la palabra, predicando. Y llega un momento en que llega a Troas, ¿no? Troas es un lugar donde está predicando y dice de que había un chico ahí que se llamaba Éutico, y este chico Éutico era un muchacho que estaba escuchando la enseñanza, la prédica de la palabra, y cuando llega estaba al lado de una ventana, ellos estaban en un tercer piso, y dice que se duerme y se cae, se cae del tercer piso y queda muerto. Se queda muerto ahí, y Pablo baja y desciende y dice en el verso 10, dice: Pablo bajó y se echó sobre el joven y lo abrazó y dijo: no se alarmen. Y les dijo: está vivo. Un milagro del Señor. Se produce un milagro, lo levanta y está vivo el chico, tanto que así que dice que después se levantan y van a cenar. Van al partimiento del pan, comparten la cena del Señor y luego siguen hasta el amanecer, sigue predicando la palabra. Qué tremendo mensaje, qué tremenda palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que está predicando Pablo, y luego hay un mensaje pastoral que va a dirigir, porque Pablo se va a empezar a despedir de todo Éfeso. Y cuando estaba pensando en este mensaje, en el mensaje que Pablo dio, recordé una situación que pasó hace mucho tiempo, cuando era chico, que con mi papá tenía bigotes, ¿no? Él tenía sus bigotes y todo el mundo le conocía con bigote. Y un día, jugando, yo estaba, y mi papá se estaba afeitando, y yo estaba jugando, y de no sé cómo, ¡pum!, le empujo. Y se le va la cuchilla y se saca un pedazo del bigote. Entonces, cuando se saca, dice: no, puede ser, y quedó todo pelado acá, y le quedaba, bueno, trató de corregirlo, pero quedaba como Cantinflas, dos bigotitos acá. Entonces dice: no, me lo voy a sacar, y se sacó por primera vez. Yo nunca le había visto sin bigote, y entonces estaba sin bigote. Y entonces al día siguiente él va a trabajar, trabajaba en una empresa, y cuando va a trabajar en la empresa, a él desde Tira le buscaban en un bus para llevarle a trabajar, y él tenía que ir a salir a una avenida y donde esperaba el bus que le buscaban para trabajar. Dice que cuando se paró en la parada donde él siempre les esperaba, pasó el colectivo y le vieron a él que estaba ahí en la puerta, en la parada, y se pasó el bus y no le levantó a él, no le llevaron para trabajar. Y él dice que paró todo, trató de hacer parar, nada, y se fue el colectivo, el bus para el trabajo. Y él llegó al trabajo atrasado, todo, y le dicen: ¿pero por qué? Pero a mi papá le decían Perico, le dicen: pero Perico, ¿qué pasó? Le dice: no tenés bigote. Entonces, eres Perico, pero no pareces Perico, ¿no? Entonces creo que el mensaje, eso me hizo recordar mucho de que muchos de nosotros somos cristianos, pero parecemos cristianos, pero no somos cristianos. Es un punto difícil, ¿no? Y eso es lo que nos va a enseñar Pablo el día de hoy. Pablo nos enseña en su enseñanza del día de hoy, es de que él no se parecía, él era como era, ¿no? Él era como era. Y hace un mensaje, hemos escuchado todos estos días, en todo este tiempo, los mensajes que hacía todo a la predicación del evangelio, pero en este momento se tiene que despedir de todo Éfeso, de todos los de Éfeso, y entonces les reúne a todos los líderes, a todas las personas que están ahí, y les muestra lo que es. Y dice, tremendo lo que dice, porque en el verso 18 dice: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Y el 19 dice: he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Él fue auténtico, él fue una persona que era
que no podías cambiarlo, porque Él era igual en todas partes. Él era lo mismo en la calle, en la casa, en la iglesia, en todas partes era una persona igual, ¿no? Que no tenía nada que esconder. Y otra cosa que dice también es de que sé que, el 29 dice, sé que después de mi partida estarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño, ¿no? Les encomienda, les dice, ustedes miren, yo he trabajado con esta obra, he impulsado toda esta obra, pero ahora va a venir gente que va a querer apartar de la iglesia, apartar de los caminos del Señor a mucha gente. Entonces dice, en el verso 31 dice, así que estén alerta. Recomendación de un hermano grande, le dice, cuiden a las ovejitas, cuiden a la gente que nueva, cuiden a las personas que están haciendo, que están creciendo recién, que están empezando a venir a la iglesia, que están empezando a crecer en el crecimiento cristiano. A esas personas cuídenlos. Qué recomendación más linda de Pablo, ¿no? Y dice en el verso 35, como mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro y ayudar a los necesitados. Hay que trabajar duro, hay que demostrarse realmente auténtico. Creo que en este tiempo la autenticidad es lo que vale. Entonces, que te muestres tal como eres, tal una persona humilde, que amas al Señor, que abrigas al Señor, que confías en Él. Eso va a mostrar a otras personas que vos eres una persona auténtica. Y dice, hay más dicha que dar que en recibir. Hay más dicha que dar en recibir. Yo tengo una hermana que ya lo amo mucho y siempre veo que es una persona muy dadivosa, ¿no? Hay que dar. Ella me dice siempre, es un gozo dar. El mayor gozo que hay es en dar. ¿Qué es recibir? Bueno, y dice en el verso 36, dice, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Y todos llorando inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Qué amor que había entre ellos. Así es el amor, es la autenticidad. Entonces, que no nos parezcamos solamente, sino que seamos realmente cristianos, personas que somos siervos del Señor, que podamos amar a nuestros hermanos con todo el corazón y servir a ellos. Que Dios te bendiga en esta semana.